Bueno, entonces hoy, si hay preguntas, aprovechamos. Una primera pregunta que yo le quería hacer es, intuyo algo de la respuesta, pero lo quiero escuchar a usted. Siempre se nos enseñó, y es clásico en filosofía, que la primera operación del intelecto es la simple aprehensión, Sí, cuyo producto es el concepto. sí, Ahora, si el ente, que no es un concepto, es un concepto. eso le iba a preguntar, porque es lo primero que capta la inteligencia, Es un pero ¿a modo de concepto, qué, entonces? pero es el Capta. único concepto Ahí está la respuesta. trascendentalísimo porque no es una esencia. No. Es un El concepto concepto, siempre una pero esencia. no es una esencia. Pero se puede llamar concepto, acá el autor dice que no se lo debe llamar concepto. Pero si no se lo llama concepto, habría una operación de la inteligencia antes de la simple aprehensión. ¿Quién dice que no se puede llamar concepto? Gómez Pérez. Es El ente que, lo percibo, lo puedo explicar, pero no es un concepto, porque no digamos, es una esencia. no es un concepto esencial, pero es un concepto Sí, metafísico por antonomasia. bueno. Entonces, es que el ente, bueno, eso no lo aclara mucho, lo dicen, pero que es un concepto, es un concepto. Que es un universal, es universal. Pero por eso les hablaba que era un universal que tenía esa duplicidad o incluso como aparente contradicción, porque es un universal pero no es una esencia, es lo más concreto, entonces no prescinde de nada. Entonces ahí hay... ¿Y recuerda si Fabro lo llama literalmente concepto, por ejemplo? Sí, Sí, bueno. sí, Fabro lo Fabro debe... decía, como la primera operación de nuestra cabeza es esa. Fabro incluso, a ver, sí, no, que es un concepto, un concepto. Hasta este mismo creo que también lo dice Gómez. No, él dice Gómez. explícitamente que no se lo debe llamar concepto. Pero entonces habría unas acciones de la inteligencia que no son simple aprehensión, que es la primera. No, es un concepto y trascendentalísimo, pero no es una esencia. Claro. A ver si aquí, pero sí me acuerdo que el libro este de, creo que, mire ahí a ver si de pronto Porque hay dos aspectos. habla de Claro, primero que no es una esencia, como dice usted. El segundo es que no se hace abstracción sobre él, o sea que... Se hace abstracción. No, porque yo lo percibo A de ver, forma directa. claro, no, pero a ver, No, ahí hay una cuestión que de pronto hay que precisar, pero es una abstracción, se tiene por abstracción, es un universal metafísico y el primer universal, y es el primer concepto que hay, es el primer concepto que hay, pero no es una esencia, porque es también lo más concreto. Pero la inteligencia tiene una captación directa sobre Claro. No hace abstracción, o sí. No habíamos visto que no hace abstracción. Sí, es un concepto obtenido por simple abstracción, pero no es una esencia. Ahí es donde hay lo que les había dicho, la ambivalencia, la aporía del ente. Este es el punto de partida de la metafísica, captar el ser ens y considerarlo problemáticamente, reflexionar sobre él y separarlo cuanto ser. Acá lo llama concepto este autor. Claro, ahí está, ¿ves? Es un concepto. Es un concepto claro. que abarca todo género de Dice, realidades. ser ens es la noción más común de todas. Ser en cuanto ser ens, en cuanto ens, es la noción suprema a partir de la cual se conoce la constitución de cualquier ser. Pero a ver que diga que sea un concepto, esto sí lo dice. Porque el ente se saca de dónde, del objeto de la experiencia, que son todos los seres compuestos de materia y forma que vemos. Y entonces uno saca la noción común de que todos son. Entonces es un concepto abstraído, no es una esencia, es análogo
y Pero, universalísimo. y además al momento de expresarlo yo ya entro en el ámbito del juicio, porque digo todos son, ya estoy emitiendo un juicio al momento de expresarlo. ¿Qué es lo que es? Sí, Ya paso a la segunda operación. sí, es como si estuvieran ahí, Muy, digamos, no es que estuvieran como, sino que va captando y va afirmando. Pero a y ver, después tiene hasta un título aquí el autor Alvira que dice características del concepto. claro, no, ese Alvira está clarito. Pero creo que también también lo dice. Mire, a ver, lo debe decir por ahí. Pero después ve cómo le dice también ente a la sustancia y al accidente. A la sustancia uno puede pasar, considerándolo como supósito material, ¿ves? Y sustancia primera, pero al accidente. Por eso Santo Tomás los toma como entia, más que como ens, entia. Por ahí hay un texto que dice: realmente en significa lo que es, id quod es, aquello que posee en sí el ese, lo que tiene ese. En significa aquello que tiene ese. Lo que quod significa la cosa, res, y est, significa acto de ser ese. Aunque el ese, como ya veremos, sea la perfección primera y suprema, nosotros la captamos y expresamos como atributo de las cosas. De modo que en la noción de ens se expresa ante todo y principalmente la cosa y luego el ese, porque la cosa lleva ese. Si bien en absoluto el ese es acto y la cosa potencia, que de ningún modo existiría si no tuviese un ese. 139, a ver si aquí. Ve, aquí dice: bajo el aspecto psicológico, si saqué la prima noción que forma el intelecto es aquella de ens, y una noción obtenida evidentemente por abstracción formal, pero esta cuestión muy imperfecta y confusa indica el inicio de la vida, del despertar o de la vida intelectual. Entonces, por abstracción. Pero él llama abstracción formal, qué raro. Sí. Vimos que era la de la matemática, la formal que un solo Pero aspecto. está hablando como psicológicamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, va a ver si más adelante con calmita lo encuentro que lo diga. Habla de abstracción y aquí este autor que lo sigue más o menos lo llama directamente concepto. Sí. Dicho sea de paso, ¿qué tal es este libro? Porque yo me acuerdo que en el seminario no lo recomendaban. Sí. No está del todo bien, ¿no? No, es bueno. Ese yo lo conocí creo que fue por el padre... El padre Calderón. Calderón, sí. Que entonces cuando yo lo vi lo compré. Pero están todos los conceptos bien ahí al grande. Bueno. En general sí, no, está bien. Puede faltarle alguna cosita, pero está bueno, sí. Tomás Alvira es de la escuela, es de Opus Dei. No, está bien. Está bien, no hay... no, en general está bien. Puede haber algún puntito ahí o algo, pero... No, está bien. Pero otra pregunta que quería hacer es sobre el S, sobre el S participado, el S creado. Sí. Que lo charlamos una vez en clase, pero creo que al final no redondeamos la idea y quiero que me lo vuelvas a explicar. Cuando una gallina, digamos, da un pollito, como decíamos. La causalidad predicamental. Sí, en cuanto a la esencia, pero ¿qué pasa con ese S del pollito? ¿Lo recibe de las causas segundas, que son el gallo y la gallina, o Dios interviene aún para un...? Porque la esencia es evidente, la predicamental, pero la causalidad... Digamos, Dios sostiene a todos en el ser, sí, ¿no? Sí, que haya en toda causalidad predicamental, hay conjuntamente la causalidad trascendental. Entonces, se está dando
la generación e incluso la educción de la materia, ¿no? Que la forma es educida de la materia, en los casos de las plantas, de los animales, salvo el animal racional, que la forma tiene que ser no es educida de la materia, sino que es creada directamente por Dios, concomitantemente con la causalidad predicamental, que en un pollo, que en un perro, que en un gato, esa causalidad predicamental se da, aunque sea educida de la materia, pero ¿quién sostiene en el ese, en el ser? Es Dios, porque ni una hormiga, ¿quién puede hacer una hormiga? Sí, pero ¿Quién puede hacer una bacteria? Pero el ese de ese nuevo ser, el pollito, sí, ¿viene de las causas segundas o hay una intervención divina? Parece. Es que las dos cosas, viene por la causalidad predicamental y se da concomitantemente la causalidad predicamental con la causalidad trascendental. La pregunta, a ver si es más clara. ¿El ese de un pollo lo crea Dios en el acto? Lo da Dios, Dios. Porque hay causas segundas que producen un ese. No, lo da Dios porque si no, no habría causalidad trascendental. Porque, por ejemplo, acá este autor dice que hay distintos tipos de causas segundas y con respecto al ese, él pone un ejemplo que se ve más o menos claro. Dice, el ese de la luz solar depende del sol como causa segunda, al punto de que si yo no tengo el sol, desaparece ese ese y desaparece la luz. Sí. Como que hay un ese que depende netamente de algunas causas segundas, y el de la causalidad predicamental no, porque se muere el papagayo y gallina y el pollito sigue, decía él, un ejemplo. Sí, pero a ver, la causalidad predicamental no existiría si no hubiera la trascendental. Bueno, no, uno ve la conexión con Dios, pero porque mi cabeza, yo no veo si Dios le crea el ese al pollo también, en el momento de la concepción. No es que lo crea como crea el alma, porque la forma es deducida de la materia. Sí. Pero aunque sea deducida de la materia y por vía de generación, no puede ser ente una cosa si Dios no le está dando ese ser. Sí, el ser de todas las cosas como acto es dado por Dios, pero que lo dé valiéndose de una causalidad predicamental y no lo cree él directamente, solo por decirlo así, sin que haya causalidad predicamental. Y en el caso del ser humano, él crea las dos cosas, el ese y la forma, y el alma. Claro, crea el alma y el ese. En el otro podríamos decir, crea el ese en la forma deducida de la materia. Pero, digamos, eso sería una puntualización que yo no sé si Fabro, la verdad, la explicita así, pero por todo lo que uno ha visto, deduce que de todos modos el ese de cualquier cosa es producido y sostenido por Dios, si no todo caería en la nada. Sí, el sostenimiento un poquito más. Todo quedaría en la nada. Pero lo hace en digamos, en cooperación, si se quiere, de la causalidad predicamental. Como Dios se ve obligado, por decirlo así, por su misma ley, a dar el alma si hay un óvulo y un espermatozoide. Entonces, como si hiciera depender de eso, pero es Él que lo sostiene, y eso para todo. Entonces, de que sea un pollo, un perro, un gato, sí, eso un huevo. Sí, mi duda era más por la creación del ese de un pollo, inclusive, eso era mi duda. Es que Dios lo crea, Dios lo produce. Y la prueba está que nadie puede dar la vida, crear vida,
desde que haya vida, y desde que haya no solamente vida, de que haya ser. Lo crea Dios, aunque sea de un grano de polvo. De eso no debe de haber duda. Lo que pasa es que la causalidad trascendental, a través del ese participado de cualquier cosa que es, en los seres materiales compuestos de materia y forma, y inducidos de la materia, como el caso del perro, el gato o la planta, es concomitante a la causalidad trascendental. Entonces hay la conjunción predicamental y trascendental, pero están las dos. No existiría la puramente predicamental sola. Más dudas si me plantea la inteligencia al considerar que algún tipo de causas se unan en todo lo que vemos en la creación, como la luz, que depende de dónde es emitida. Y tiene un ser propio, la luz, pero sacado esa causa segunda, que puede ser el sol o eso, desaparece el ser y desaparece la luz. Sí. O sea que hay causas segundas que producen algún tipo de ser. No, que la mantienen. A uno le cortan la cabeza y se muere. Está como imbrincado. Si yo, Dios da el ser y mato al gato, se le acabó. Seguirá siendo otra cosa, pero ya no es más gato. Pero eso no quiere decir que no sea Dios el que crea y el que sustenta. Y la tercera pregunta que quería hacer, también la charlamos un poquito, pero quería redondearla más. El producto final de la simple aprehensión, el concepto que logramos tener, es un ente de razón, es ente también eso. Sí, es un ente de razón porque está, pero es de razón de primera intención y no de segunda. Sí. Por eso es universal metafísico. Principal es si podía llamar ente a eso que tenemos. Claro, porque yo que entiendo, no es el ente de la experiencia concreta, sino el ente en su concepción universal. Además es un producto final de una actividad intelectual. Sí, de la simple abstracción. Es un ente de razón. Es un ente, pero de razón no raciocinado, sino de razón. Sí, sí. Porque está en la razón. Pero yo no tengo el ente gato o el ente perro en la cabeza. Yo tengo la idea del gato, del perro, como esencia, pero también como ente, que es, ¿no? Y que no es esto, ni lo otro, simplemente que es. No, me interesaba la puntualización para no caer en ese error que usted nos advirtió de la filosofía moderna, de que no es lo mismo, por supuesto. Terminar diciendo que el ente también es lo posible. Por eso yo le decía que era lo posible, eso absolutamente no. Ni lo posible, ni la nada, ni la duda. Yo parto del ser. Pero el posible que ellos hablan no es mi concepto, ellos están refiriéndose a otra cosa. No, ellos están refiriéndose justamente al posible de la esencia. Sí. Porque lo que son posibles son las esencias. El ente no es un posible, el ente es. Claro. Si es un posible ya no es. No, y mi concepto y aún, es posible, y aún intelectual como razón es. No es un posible. Ya es. Y yo no lo puedo pensar como que no es. No. Ni como que dudo. No. Es. Si no, caeríamos en el modernismo. Sí. Que parte que no parte del ente. Parte de la duda, parte de la nada, parte de la posibilidad. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Por eso, ¿dónde es que lo tengo? Yo creo que la prioridad del ente, del ser del ente, y el ser, su ambivalencia o dualidad. ¿Por qué esa ambivalencia o dualidad? Bueno, por un lado, porque el término es equívoco, ¿no es cierto? Puede ser el ente y puede ser el acto. Pero también
tenía su característica especial, que es por abstracción, es un concepto y no es una esencia. Y es lo más trascendental que hay. Y lo más análogo que hay. Es de una exclusividad, porque después del ente, todo lo demás son esa esencia. Entonces podemos decir que es el primer universal metafísico que hay. Y caso en estado puro, porque no es esencia. Entonces lo que son posibles son las esencias. ¿Por qué? Porque la esencia sale de la posibilidad, porque ese es el argumento de la causa eficiente, de la razón suficiente, de que todo lo que no implique contradicción en su esencia es posible. Y es verdad. Pero eso no es un ente. Entonces, con esa idea de posible, es que definen que el ente es lo que es y lo que puede ser no. Porque no es una esencia. Porque están pensando en el ente como una esencia. Entonces, es un posible. No en ser. Todo lo que no implica una contradicción interna es posible. Esencialmente hablando, sí. Existencialmente hablando, no. ¿Por qué? Porque puede ser muy posible, pero no es. Y yo no parto de eso, yo parto de lo que es. Entonces el realismo es categórico, ¿no? Bueno, yo le quería hacer esta pregunta, no sé si tú quieres hacer Lo de la primacía del ese como acto, que incluso supera las 4 causas, famosas causas, porque no es ni material ni formal, sería formal pero trascendentalmente como formalísimo, forma de forma, pero así como formal a nivel esencial no, entitativo sí, pero nadie habla de las 4, de la causa formal entitativamente. Entonces, trasciende, ¿no? Además, la esencia es conocida en cuanto puede tener el ser, porque todo lo que se conoce bajo el acto. Porque una potencia pura, una esencia pura es pura nada, no es nada. Entonces, todo lo que se conoce por lo que tenga de acto, por imperfecto que sea. Y eso no le viene de la esencia, sino que le viene del ese. Y por eso es un ente. Entonces, Se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿Por qué se dice que el primer principio per se notum es el de no contradicción? Uno pensaría que es el de identidad. ¿Por qué se dice que el primero es el de no contradicción? El de la identidad sí expresa lo que es. Bueno, es casi lo mismo que ente, entonces tiene que ser antes, uno diría. Es que hay una pequeña distinción, yo no me acuerdo bien, pero es como son las dos caras de una moneda, de no contradicción y de identidad. Van imbrincados, ¿no? Pero el de no contradicción es como el más apodíctico, ¿no? Lo que no... Porque, a ver, el principio de no contradicción, ¿de dónde sale? De la noción del ente. Que lo que es... Pero la misma noción de ente es casi lo mismo que el principio de identidad. Definir un ente es casi lo mismo. Que es lo mismo. Es como decir lo mismo expresado bajo dos ópticas, pero... A ver... No trata explícitamente, dice que el primero es el de no contradicción. A ver qué dice aquí. Este principio se fundamenta en el ser y expresa su misma consistencia y su posición al no ser, lo que habíamos... Y el de identidad, ¿cómo lo presenta? No sé si lo presenta. Claro, que hay que decir algo, ¿no? Que todo esto del principio de no contradicción y de identidad, comenzar a hablar de eso, es que hay resabios para mí esencialistas. Porque si yo no estoy
raizado en el ente. Ojo, él empieza hablando del ente, claro, el capítulo 2 ese, ¿no? Pero esto vendría a ser como la reflexión lógica para raciocinar. Entonces, no contradicción, y hago el gran principio y me agarro de ahí porque es como que lógicamente lo que más, pero ese en sí es el ente. Sí. Y por eso lo dice Santo Tomás por ahí en un texto, yo no sé si lo hemos citado, donde dice que el principio de contradicción no es simplemente sino que la consecuencia lógica del ente. Pero yo no sé qué diferencia hacen entre el de identidad y el de no contradicción. Para mí serían dos versiones de enfocar la misma cosa, pero no me acuerdo. Pero lo grave es que, sea como fuere, el principio de contradicción lo sustituyen o lo fundamentan en la razón suficiente. Entonces, y ahí sí hay un paso hacia el modernismo, porque la razón suficiente no es más que la expresión de la ausencia de contradicción de las esencias que dan su posibilidad. Entonces, el principio de no contradicción, en vez de sustentarse sobre el ente, se va a sustentar sobre la ausencia de contradicción que posibilita o hace posible que la esencia sea. Entonces cambia todo, ¿eh? Y eso es lo que le reprocha el padre Fabro a Garrigou. Mira, acá Gómez Pérez dice que inclusive un problema del racionalismo moderno, llamar que el primero es el de identidad. Él también defiende que el primero es de no contradicción. Pero ¿cuál sería la...? Que parecen tan, ¿qué dice? La misma cosa y imbrincados uno con otro. Es que hay que ver, yo no me acuerdo bajo qué aspecto. Contradicción sí, que una cosa no puede ser y no ser, es evidente. Pero identidad, ¿en qué lo distingue? El principio de identidad, la unidad del ente no habla ni del principio de contradicción. A principio, porque como se ve más cercano al puro ente, cuando empieza el libro habla de no contradicción. Ajá. Y hacia la mitad del libro habla de... Y a ver qué dice de la identidad, porque el ser, es que es una tautología, sí, por supuesto. Es casi la misma noción de ente. Lo que pasa es que sería como visto uno positivo y otro negativo. Yo lo vería como el mismo principio formulado bajo el aspecto negativo y el aspecto positivo. El ser es el ser, pero evidente. El ente es uno consigo mismo, ¿sí? O lo que es otro lado. Claro, el ser es el ser, claro, y ellos le ponen el primero el de no contradicción porque lo distingue de la nada. Claro, yo la verdad que no me acuerdo por qué ve él que el principio de identidad tiene importancia secundaria después del principio de no contradicción. Es que para mí es una manera lógica y no tan metafísica de razonar, ¿no? Porque ¿qué es más fácil? Valerse de la lógica para tratar de captar la realidad cuando uno no tiene penetración metafísica, yo diría.
¿no? Entonces por eso es que se ha ponderado tanto el principio de no contradicción, que es una tautología, porque que el ser es, y que no es contradictorio, sí, porque no es la nada, y que es idéntico, sí, es la misma, digamos, la misma cosa, pero formulada ahí como para poder avanzar en una reflexión más lógica que metafísica. Pero bueno, habría que mirarlo con más detenimiento, cuál sería la identidad. Sí, debe de ser eso. De no contradicción, porque lo que es y no puede no ser, o dejar de ser, en ese sentido, ¿no? Axiomático. Lo que es y no puede no ser o dejar de ser. Y luego, como es idéntico. Es por ahí. Yo no le... La verdad que no le he prestado hasta mucha atención a eso, porque si yo estoy enracinado en el ente, metafísicamente hablando, no necesito el soporte lógico. Entonces el soporte lógico viene a ser como aquel que necesita un bastón para caminar porque todavía no tiene las piernas fuertes y hace de ese bastón de oro. Entonces, pero no deja de ser una muleta. Para mí, ¿no? Para mí. Y la prueba está que para estos tipos más esencialistas y lógicos que metafísicos, después hacen de la razón suficiente el soporte igual o el fundamento del principio de no contradicción. Entonces, o mejor dicho, de la misma causalidad, que es lo que le reprocha aquí el padre a Garrigou. Cuando el padre Reginaldo Garrigou hace intervenir el principio de razón suficiente, asimismo y con igual derecho, al principio de no contradicción y identidad, él se pone sobre la pista para aferrarse el giro íntimo de su pensamiento, y que a nosotros nos parece que es la desviación del ese tomista. ¿Por qué? Porque la razón suficiente es decir todo lo que... No hay nada sin razón suficiente. Y es un error. Porque yo no puedo reducir la causalidad a una pena razón suficiente que termina siendo un posible. Entonces, que eso es lo que hace la filosofía moderna. Y de la participación y de la causalidad, no hay ninguna pregunta. Y de la participación y de la cuarta vía, porque la cuarta vía es, por decir así, la vía más real, porque justamente está relacionada con la participación, los mayores o menores grados de perfección que tienen las cosas. Entonces, aunque sea denominada como la cuarta, pero vendría a ser la príncipe. La más entitativa. Claro, porque es justamente sobre las perfecciones del ente, más o menos perfecto, y que es prácticamente todo lo que hemos visto de cómo se llega a la idea de Dios, que no es innata, pero a partir de justamente de esa perfección que vemos
limitada y que habrá una que sea la plena, la perfección separata, la perfección separada, que sería la plenitud de ser, el acto puro. Entonces es la vía privilegiada. Y de la analogía, sustentada en la participación, porque si no habría participación, no habría. ¿Cuántas participaciones puede haber así? Una unívoca y otra análoga. La unívoca es del orden de la esencia y la análoga de la analogía del ente. Sí, y entre Dios y la criatura no hay una participación unívoca, sino análoga, seríamos dioses. Análoga y bueno, hemos visto de atribución. De atribución intrínseca porque tiene la perfección en sí. Pero hay un análogo principal. Uh-huh. Bueno, pues ya con eso pues se puede uno lanzar y relanzar en la profundización de la metafísica. No sé si ustedes disponen así como última clase aplicación, una cosa chiquitita a la Trinidad, ayer. Pero eso puede llevar más de una, ¿no? Pero sí se puede hacer. Pero eso ya sería pasar de la teodicea o de la metafísica que llega a Dios conocido por la razón, aplicarlo ya a la teología que llega a Dios por la fe, ¿no? Entonces, sí, sería como un vistazo de la teología dogmática, centrado sobre lo que dice la revelación, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Sí, usted también algo ya nos dijo, pero la cosa más curiosa, si se puede usar esa palabra, es que en Dios hay un solo S, me expreso tal vez con impropiedad, que produce tres personas, ¿no? Como vemos aquí. Sí, podemos decir hay un S absoluto y relativamente son tres. Claro, que es distinto a lo que vemos en el orden de la creación, que un S produce uno. Claro, porque es que ahí donde está el misterio de los misterios, ¿no? Cómo es uno y trino. Uno absolutamente, esencialmente, una naturaleza, pero tres personas. O sea, un ser pleno, plenitud de ser, en el que se comunica esa esencia en las tres personas relativas de la Trinidad. Que es la anécdota que usted nos contó del Pedro Rulón, que él discutía que tendría que haber entonces tres S, creo que usted nos dijo, que le había dicho, y serían tres dioses. Y no, ahí está lo curioso, ¿no? Claro, porque un solo S y son tres personas. Porque el S divino común absoluto, que es la misma esencia, y el S en cuanto distinción real relativa. Entonces, que no se distingue de la esencia, sino por oposición a la otra relación de origen que hay. Entonces, ese es el misterio de los misterios, ¿no? Cómo Dios uno subsiste en tres personas distintas. No hay un solo subsistente, hay tres subsistentes. Entonces la naturaleza divina absoluta subsiste en tres personas distintas. Sí, en el orden creado que vemos aquí, el S es la fuente de la persona, de la personalidad, y ahí produce tres. Sí, ese es el misterio de la Trinidad, ¿no? Que ni en toda la eternidad se verá todo, pero no totaliter. Totum non totaliter. Si toda la eternidad no logra abarcarlo,
¿qué nos queda a nosotros? Por eso Santo Tomás cuando vio, le dio vergüenza de lo que escribió. Se dio cuenta que, y eso lo que tuvo fue un roce ahí, un chispazo de la divinidad. Entonces, pero teológicamente, pues, la misma religión nos obliga a comprender algo, entender algo sin pretender abarcarlo, ¿no? Pero sí lo mínimo para que no se digan herejías, para que sirva para la contemplación, nutrir el alma y hacer conocer a Dios. Y no como le inducen a uno, no hable mucho de la Trinidad, que es una aberración. Con el principal dogma, y no hablemos porque, bueno, entonces tratemos de pulirnos para poder medio hablar sin decir herejía. Pero ¿de qué me sirve yo que viva hablando de los santos y de todo el mundo? Ay, la Trinidad, uy, no, tabú. Oiga, hasta aconsejado por el mismo Monseñor Lefebvre. No, mejor no se hable. Yo entiendo, dirá, bueno, en vez de que estos brutos me salgan con herejía, no hablen. Pero entonces, oiga, no sean tan brutos y estudiemos un poquito más teología. Y eso sí, sepan que están metiéndose en el santo de los santos. Y ahí el racionalismo o se desaparece o revienta. Con inteligencia, escudriñar, pero sabiendo que lo que se sabe es más por lo que no es que por lo que es. Entonces, y una plena humildad, es que no ni poca ni mucha, plena. O sea, de ahí donde asombra la humildad de Santo Tomás, es que si no hubiera sido así, no hubiera llegado. Porque un poquito de orgullo lo tira. Y ese poquito de orgullo, cualquier profesor de teología, ¿cómo no lo va a tener? Toca por lo menos al que le toque enseñar, darse cuenta que está en un recinto sagrado, es sagrada, es materia sagrada. Entonces a pisar con pie de plomo, porque el discurrir por sí mismo y siempre remitido a la revelación y a lo que dice la Iglesia. Pero tampoco creer estúpidamente, como decía el padre Ford, que la teología es atributo del clero. ¿Cómo que no? La teología es atributo de cualquier católico que tenga inteligencia y fe y se remita a la Iglesia, pero no es del clero. Cualquiera puede hacer, que tenga la capacidad. Ahora, que el clero está más en disposiciones de tener esas cualidades, perfecto. Pero no es clericalismo, no, teología es el clero. No, señor. No. Aunque los grandes filósofos han sido siempre el clero, eso, como los grandes científicos. Kepler no era clero, o Copérnico, ya no me acuerdo. Entonces, no. Entonces, no creer clericalmente que es, y después como la gallina, el pavo real. Porque no saben nada, ni lo mínimo, y se ponen ahí a pontificar. Y después no le toquen la Trinidad porque no saben ni qué decir de la Trinidad, oiga. ¡Qué vergüenza! Si es el misterio de los misterios. ¿De qué me sirve hablar de todos los santos y de las virtudes y de la gracia y yo no ni medio barrunto la Trinidad? Oiga, pero entonces ¿qué es? Entonces uno ve ahí como
cómo ha habido una manipulación tonta y nos ha pasado peor que a los judíos. Tenían los misterios y vea qué hacemos de los misterios. Un tabú. Y no. Otra cosa es decir, bueno, hasta donde se pueda y esto es lo que se puede y más allá no se puede ir y aquí medio uno ahí. Y eso fue lo que hizo Santo Tomás. Toda su vida. ¿Qué hizo? No hizo más que eso. Y de ahí, como realizó el ideal dominico, contemplar y estrade. ¿Qué contemplaba él? Contemplaba a Dios y de ahí sacaba. Porque vivía con la cabeza metida en el tabernáculo. Justamente para mostrar que eso no, porque por mucha inteligencia el sustrato es la revelación. Entonces sin revelación y sin la iglesia y sin el magisterio, entonces ahí es donde está la grandeza y la humildad, ¿no?